Muchas gracias. Una felicitación por el esfuerzo que se está haciendo. Yo creo que es indispensable la movilización de toda la gente decente del mundo para defender la dignidad con la que el pueblo cubano ha venido sosteniendo ya por décadas una posición. Problemas internos, sin duda, pero es indispensable el que ubiquemos esto en un contexto internacional, sobre todo por la participación, por las posiciones que tienen distintos sectores de la izquierda postmoderna, de sectores de la intelectualidad, de sectores de la academia, que se dicen progresistas y que han sucumbido a la propaganda imperial ya desde hace algún tiempo, ¿no? Por eso yo me permitía así en estos 15 minutos intentar dar un punto de vista para el debate, sin duda, respecto a la ubicación de este problema en el marco de la decadencia, de la decrepitud de la hegemonía norteamericana. Decadencia y decrepitud no significa que colapsa mañana o que haya que ponerse triunfalistas. Este es un tema en el que el coletazo del lagarto herido pues puede ser muy letal, ¿no? Precisamente fruto de esa desesperación pueden darse espacios para posiciones, como decía hace un momentito Francisco, estúpidas, ¿no? Es decir, son esas las que ganan terreno ante la inviabilidad objetiva de una cantidad de racionalidades, una cantidad de dinámicas que están en marcha y que tienen que ver con esta decadencia que afecta con este cuestionamiento a lo que han sido los pilares del poder único, arrogante, triunfalista de los Estados Unidos luego de la caída del muro de Berlín. Yo creo que este cuestionamiento que abarca temas sobre todo económicos, financieros, pero también los políticos, los ideológicos, los militares, y que empieza a hacer agua por los cuatro costados, es lo que le lleva al imperio a reforzar su capacidad de control, su capacidad de disciplinamiento, diría yo, de su patio trasero, ¿no? Esto tiene que ubicarse, lo que está pasando ahorita, que en realidad es un intento de reedición del capítulo de las primaveras árabes en versión latinoamericana, tiene que vérselo como parte de una agenda que ya se la programaba posiblemente con la planificación del despliegue de la cuarta flota, de la cuarta flota militar de los Estados Unidos, que estaba latente desde los años 50 y que en época de Obama se la reactiva. Esto yo creo que es crucial para entender lo que está pasando. Por favor, olvidémonos de ingenuidades. Se ve claramente y la reedición de formas que las teníamos, sobre todo la izquierda y el progresismo, comprometidos con el escenario, con la puesta de mesa que hizo el imperio desde Carter, con las democracias sitiadas en el marco de la administración de la deuda externa y del neoliberalismo, y nos hemos quedado descolocados porque ahorita América Latina está nuevamente en un intento de retornar a los años 60 y 70, ¿no? Es decir, ese militarismo bruto, ese militarismo craso, totalmente subordinado a la estrategia de Guerra Fría de parte de los Estados Unidos, y con tintes como el bordaberrismo, y muy pertinente lo que mencionaba la compañera Gabriela respecto a lo que pasó en Uruguay en las décadas anteriores, haciendo un paralelo de lo que está pasando ahorita. Porque aquello que venimos denunciando ya desde algún momento se está evidenciando de manera cada vez más clara con la vinculación, con el aflorar a superficie de una cantidad de detalles de la coordinación, por ejemplo, de la colaboración que tienen fuerzas policiales y fuerzas militares de todo el continente, de los países con gobiernos de derecha, con el golpe militar genocida en Bolivia. Y lo que estamos viendo ahorita en Haití muestra claramente un proceso de coordinación, o sea, una estrategia de dos pinzas, en las que por un lado se tiene al National Endowment for Democracy, ¿no es cierto? Y toda el andamiaje vinculado a las ONGs, pero también a la academia, pero también a intelectuales de izquierda, de esta izquierda postmoderna, desde esa matriz liberal democrática, ¿no es cierto? Desde esa matriz identitaria es muy fácil penetrar una serie de agendas que coinciden, pero al detalle
con ese ONGismo prostituido que ha sido manipulado desde los manuales de Gene Sharp, ¿no es cierto? Pero por otro lado también esta vinculación, esta coordinación en esta reedición del Plan Cóndor de la coordinación de las instancias de seguridad, tanto formales, digamos, estarían ahí los ejércitos, la policía, pero también las informales, que incluye a los mercenarios, que incluye la participación de organismos extracontinentales. Ahí está el Mossad, ya no solamente se habla de la CIA, sino también de la DEA. Aquí en el Ecuador es claro, dentro de la cápsula de seguridad presidencial fueron trincados 2 israelitas que estaban cometiendo delitos en el Ecuador y que vivían en el mismo edificio del vicepresidente, es decir, protegidos por la seguridad de inteligencia militar de la presidencia, por el servicio secreto de la presidencia de la República, aquí en el Ecuador. Y bueno, con vinculaciones con la DEA, que después estuvo involucrado, algo que floreció, que circuló a nivel internacional con el tema de las masacres en las cárceles, una cuestión que ya hemos visto, ¿no es cierto?, estos escenarios, estos operativos psicológicos en otros episodios. Entonces, son estas dos pinzas. Por un lado, el soft power, es decir, la cuestión ideológica manejada en la instrumentalización de los movimientos sociales, lo cual no quita el hecho de que exista gente honesta, gente de principios en esos movimientos sociales, eso es muy importante distinguir, intelectuales, académicos, verdaderamente convencidos de lo que están haciendo, pero que se ubique claramente, ¿no es cierto?, el que hay unas líneas de control, una agenda imperial claramente establecida en ese sentido, y por otro lado, el papel del Estado profundo y la coordinación del Estado profundo en una reedición de los viejos mecanismos de coordinación fascista o neofascista de los años 60 y 70. La historia se repite la primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa. Veamos qué tan tragicómico se vuelve el escenario en estos momentos de tremenda tensión en el corazón de las élites en el poder mundial, sobre todo en el eje angloamericano, por el hecho de que la crisis mundial pendiente está a punto de nuevamente explotar. Un problema, un reventón de las burbujas en todo lado, en el sistema, sobre todo angloamericano, en el sistema especulativo angloamericano, y que no hay forma de responderlo en términos económicos y no hay forma de responderlos en términos financieros, y que involucra además, que es una reacción en cadena que va a desatarse en los sistemas financieros ya contaminados de casi toda América Latina, a través de los sistemas de offshore, de los sistemas de shadow banking, de las guaridas fiscales, de los paraísos, de las guaridas financieras, y ahora con el apoyo precisamente, y ahí está el involucramiento de estos sistemas de mercenarios como Blackwater, que también interviene en el tema de Haití, de los mercenarios colombianos, de la relación con el tráfico de drogas, tanto en Colombia como en Afganistán. Supuestamente pierde los Estados Unidos, ahí está la crisis en el plano geopolítico, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el negocio continúa a través de estas empresas como Blackwater, que continúan con el tráfico de drogas. 98% del tráfico mundial de opio viene de ese Afganistán ocupado por 20 años por la OTAN. Se puede ver claramente cuál es el papel de las bases militares norteamericanas en Colombia, y se puede ver claramente cuál fue el papel de la intervención militar en Haití. Entonces, ahora lo que está tratando de armarse es una agenda coordinada para provocar con la adecuada narrativa, que todavía no la encuentran, una reacción en cadena en Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. La coordinación de las movilizaciones claramente muestra el hecho de que la endogeneidad juega un papel bajísimo en lo que estamos hablando. Es indispensable entonces generar mecanismos de solidaridad que sean más efectivos de lo que hasta ahora hemos hecho. Ha escalado y ha diversificado el imperio, sus formas de dominación, sus formas de agresión. Yo creo que es indispensable el dar respuestas coherentes, sistemáticas, viables, realistas en las actuales condiciones de América Latina. Qué pena que la integración latinoamericana haya sido frenada en ese momento en el que hubo condiciones
para consolidar instituciones que permitan, por ejemplo, dar cara a la guerra económica, a los mecanismos que tiene el imperio, mecanismos financieros, macroeconómicos, comerciales, para destruir las economías de nuestros países, para arrodillar a las sociedades latinoamericanas, a obligarles a cumplir las agendas de las transnacionales, como se está viendo en distintos niveles, ¿no es cierto?, condicionados a las posibilidades de que la resistencia interna lo permite. El cambio de los vientos políticos ahora en América Latina sin duda va a ser parte de una resistencia, sin duda es un elemento muy positivo de lo que se está haciendo, pero no nos equivoquemos. Tenemos, por un lado, el hecho de que gana un presidente, gana un candidato marxista-leninista en Perú, tenemos el retorno del espíritu de Allende a Chile, tenemos el hecho de que han estado presidentes guerrilleros en su momento en Uruguay, en Brasil, pero cada vez, ¿no es cierto?, con un margen de acción más y más reducido. Por favor, ubiquémonos bien en este sentido, sobre todo en el plano de las realizaciones económicas. Lo que ahora están haciendo los gobiernos progresistas, muy bien hubieran podido hacerlo hace 40, 50 años, gobiernos de centro derecha y de derecha. Así es que yo creo que es necesario un baño de realidad y volver a plantearnos con seriedad científica, con responsabilidad histórica, en las tareas de la integración latinoamericana, de la construcción de la patria grande, en términos que permitan efectivamente avanzar dentro de la correlación de fuerzas actuales. Dentro, por ejemplo, de la propuesta del Banco del Sur, estaba presente la necesidad de un proyecto de soberanía continental en el plano de la salud. Qué bien Cuba, con esos avances en términos de las vacunas, en términos de aportes a la ciencia internacional, verdaderamente heroicos desde la perspectiva de un país sitiado, de un país bloqueado, ¿no es cierto? Pero que difícilmente puede trascender ese asedio comercial, ese asedio financiero, ese asedio productivo, que hubiera podido convertirse en una realidad continental en joint ventures, en mecanismos de asociación de distinto tipo con gobiernos de izquierda y de derecha en todo el continente, si hubiéramos tenido un Banco del Sur que permita avanzar en esa propuesta, que permita coordinar los esfuerzos que se puede tener, por ejemplo, con Fiocruz en Brasil, con los laboratorios públicos y privados en Argentina, con las capacidades farmacéuticas de los distintos países para ir articulando desde nuestras debilidades, pero también desde nuestras complementariedades, una respuesta respecto a este tipo de cosas. ¿Qué alternativas más importantes que se hubieran podido desarrollar si se hubiera evitado el boicot al sistema unitario de compensación regional y hubiéramos tenido la capacidad de establecer mecanismos de pago alternativos que permitan superar el bloqueo tanto a Cuba como a Venezuela, como a Nicaragua, pero también la posibilidad de tener relaciones comerciales soberanas, relaciones comerciales y financieras y tecnológicas soberanas con Irán, con Rusia, con China, con otros países que han sido bloqueados de acuerdo al dictamen y a las conveniencias norteamericanas. Qué importante poder tener con una moneda regional como los sistemas que ya los logramos generar, ¿no es cierto?, desde la Asamblea General de Naciones Unidas hace 12, 14 años, con la emisión de derechos especiales de giro en el año 2009 y que ahora acaba de emitirse, pero en una cantidad mínima, que podría ser una cuestión importantísima para poder financiar la vacuna para todo el mundo. Los derechos especiales de giro son una moneda electrónica que la emite el Fondo Monetario Internacional, pero que el Fondo Monetario Internacional lo odia y lo tiene tapado porque no puede imponer condicionalidades, porque la tasa de interés es cercana a cero, porque no puede plantear mecanismos de chantaje como los que generalmente utiliza para garantizar el despliegue de políticas neoliberales. Si se hubieran podido tener los derechos especiales de giro globales, pero también los derechos especiales de giro latinoamericanos, es decir, una moneda electrónica latinoamericana, no el Bitcoin, no los criptomonedas, eso es un negocio privado vinculado al lavado y vinculado a los dineros sucios en los que tiene mucho que ver la propia CIA y el MI6 británico. Estamos hablando de una moneda soberana que construya un espacio supranacional de soberanía que permita responder ante la agresión internacional
que puede generar los Estados Unidos, pero que permita también, por ejemplo, atender emergencias como lo que está viviendo el pueblo de Haití, atender emergencias como las que está viviendo el pueblo de Cuba, ante la situación específicamente grave que ha significado el desplome de los ingresos turísticos por la pandemia. Miren, son elementos que están aquí presentes, son elementos que permitirían, por ejemplo, generar un fondo latinoamericano alternativo al Fondo Monetario Internacional que nos permita garantizar la capacidad local soberana de debatir e implementar las políticas que democráticamente se decidan en nuestros países. Y no lo que estamos ahorita viviendo sin darnos cuenta, que es una nueva trampa de la deuda externa, una nueva trampa del endeudamiento agresivo, exacerbada por el endeudamiento que tuvimos que incurrir para el tema de la pandemia, y que al cabo de pocos meses, ¿no es cierto?, va a convertirse en un nuevo mecanismo, en un nuevo dogal para imponer políticas macroeconómicas, políticas financieras que refuercen el papel de patio trasero en las crisis de rentabilidad que tiene el eje angloamericano. Así que yo creo que es importante, compañeros, que tomemos en consideración estos puntos que sin duda están para discusión y que estarían, digamos, involucrando ya no solamente los buenos deseos, sino la necesidad de transformar las plataformas internas de los movimientos progresistas de cada uno de nuestros países, que implicarían la necesidad que desde la academia, desde los intelectuales, se incorporen nuevas tareas ante los nuevos desafíos que plantea estos momentos de decrepitud y de desesperación geopolítica del imperio, para avanzar en la construcción de la patria grande, para establecer mecanismos que permitan defender la soberanía de Cuba en la construcción de una soberanía supranacional latinoamericana, defender la posibilidad de la democracia, del respeto a los derechos humanos en Cuba, en Haití, en Nicaragua, en Venezuela, pero como parte de la construcción de una plataforma ciudadana latinoamericana, soberana y socialista, compañeros. ¿Por qué no decirlo? Porque ya el capitalismo no da respuestas a lo que está pasando, porque ya el capitalismo no da ninguna alternativa, ni democrática, ni institucional, ni siquiera desarrollista para América Latina. El horizonte de un proceso de paz en América Latina, cualquier sea el nombre que se le ponga, requiere necesariamente empezar a ver otro tipo de relaciones humanas, empezar a romper con esa priorización de la ganancia por la ganancia, de la acumulación por la acumulación, y peor aún, de la ganancia por la ganancia y la acumulación por la acumulación de poderes externos a nuestros propios países. No nos engañemos, compañeros, la tarea es durísima y sin embargo tenemos casi en nuestras narices las posibilidades objetivas, realistas, científicas, de avanzar en la construcción de este otro camino hacia la patria grande. Viva Cuba, viva la soberanía, viva América Latina. Muchas gracias, compañeros.